trabajo, el señor Fernando Villarán, actual decano también de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está, señor Villarán? Un gusto saludarlo. Igual, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Encantado de estar en tu programa. Bueno, el presidente de la República ha lanzado el día de hoy un plan que se llama de diversificación productiva. ¿Y qué es lo que se está buscando con este plan? Dice él, permitir incrementar la productividad de los trabajadores, lo que podría hacer que suban los salarios reales de manera sostenible y se pueda reducir también la informalidad laboral. ¿Qué es lo que ha añadido el presidente Ollanta Humala? Que esto podría también, dice, permitir que dependamos más de nuestras propias fortalezas que de las fluctuaciones de los precios del mercado. ¿Es eso posible, cree usted? Porque aquí entiendo en el fondo es darle un valor agregado, ¿no? Sobre todo a las materias primas, porque somos un país que exporta materias primas en grandes cantidades, pero el valor agregado es fundamental para que pueda generarse mucho o mayor empleo en el país. ¿No es así? Correcto, correcto. En realidad, el Perú, de verdad, atraviesa por un momento bueno de la economía. En los últimos 12 años hemos crecido como nunca. Y, sin embargo, lo que tenemos que ver es el futuro. Lo que ha sido bueno en el pasado seguirá siendo en el futuro, hay que prever. Entonces yo creo que la propuesta del gobierno y en particular este plan de diversificación productiva, lo dice el ministro además muy claramente en el documento, es poner otros motores a la economía peruana. Y en ese sentido es interesante porque algunos críticos están diciendo aquí se quiere cuestionar todo lo anterior y cambiar de modelo. En realidad la propuesta que está haciendo el ministro es añadir nuevos motores y por eso se habla de diversificar. Además de las materias primas, tener otros productos con mayor valor agregado que generen empleo de calidad y con esto se va sumando, digamos, a lo que ya tenemos. Y esto me parece una buena estrategia, no es, digamos, alternativo, ¿no? Sino complementario, creo que es la palabra, digamos, que en este caso se aplica, ¿no? ¿No cree usted, como dicen otros observadores, que la economía peruana hace meses que se viene enfriando? Claro, en realidad, justamente porque nosotros dependemos demasiado de los precios de las materias primas, hay una crisis internacional hace bastantes años y los países más desarrollados, particularmente Estados Unidos y Europa, están prácticamente en un equilibrio, no tienen mayor crecimiento y nos estaba salvando hasta este momento China. Pero China ya no crece al 10% como antes, sino está creciendo al 7%. Y eso nos está afectando. Entonces, creo que es un buen momento para complementar, hacer nuevas inversiones, generar nuevos productos y tener una canasta diversificada en el comercio internacional, no solamente en las materias primas. Este es un buen momento. Porque la inversión privada en proyectos de minería, sobre todo de hidrocarburos, está literalmente paralizada también, ¿no es así? Bueno, hay una lista larga de pretendientes, ¿no? De 50 y tantos mil millones de dólares, pero es verdad que en los últimos años ha habido un cierto, digamos, una reducción del ritmo, pero por lo menos si uno atiende a los informes del Ministerio de Energía y Minas, hay una, digamos, reactivación de esa inversión para este año y los siguientes 2 años. Sin embargo, a pesar de eso, no debemos confiarnos y apostar solamente por las materias primas. Yo creo que ese es el gran valor del plan de diversificación productiva. Lo que se está buscando es que haya entonces una reactivación de la economía, no solamente se trata de sobrevivir. Correcto, correcto. No, en realidad, si tú añades más motores, tienes más posibilidades de no solamente estar a 4 o 5%, sino volver al 6 o 7%, que es el escenario ideal, digamos, ¿no? Porque allí no solamente, digamos, crecemos, sino generamos empleo. Y en este caso concreto, el plan, uno de sus objetivos centrales, y yo lo valoro mucho, es crear empleo de calidad, empleo complejo, mejor pagado. Porque hasta ahora estamos creciendo en base a minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, que generan poco empleo. El empleo mayoritariamente se está creando en el sector servicios, centros comerciales, cadenas de farmacias, ¿no? Digamos, supermercados, pero ahí están pagando pues el sueldo mínimo. Y la juventud lo que quiere es empleo mejor pagado. Y eso lo produce una estructura diversificada con mayor valor agregado. Más puestos para ingenieros, más puestos para investigadores, ¿no? Para administradores,
para, digamos, profesionales más calificados. Ahora, tiene razón el presidente cuando dice que todo esto es un conjunto de reformas estructurales que lleva a cabo el gobierno, como también en educación, salud, servicio civil. Se inserta, se engrana todo aquello, porque hace algunas semanas atrás, o será un mes, un poco más, el ministro, el titular de la PCM, el señor Cornejo, dijo de que se iba a incrementar el presupuesto para el sector educación hasta el año 2021, ¿no? Correcto, Para alcanzar una cifra del 6%. Todo esto, ¿de qué forma puede engranarse justamente allí? No, de hecho, en realidad, la situación del gobierno actualmente es que tiene recursos. Yo me acuerdo clarito, hace 12 años, el presupuesto nacional era exactamente 10.000 millones de dólares. Ahora es 40.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 4. Y el PBI no ha crecido por 4, habrá crecido 70, 80%, o sea, ni siquiera por 1. Entonces, en realidad el gobierno tiene dinero y efectivamente está encarando diversas reformas, sobre todo en educación, en salud, algo en seguridad. Pero eso tenía que ir acompañado con una reestructuración productiva. O sea, ningún país se moderniza en servicios si no se moderniza productivamente. Yo creo que este es un buen momento para, digamos, tener ese cambio a nivel productivo. Por ejemplo, ya usted dice bien, este aspecto es fundamental porque allí vemos cuáles son los resultados de esta reestructuración en los servicios de salud y miren en qué situación nos encontramos. Huelga de médicos, primero estaban los del Seguro Social, continúa todavía la paralización no solamente de médicos del Ministerio de Salud, sino también de trabajadores administrativos, asistenciales y otros. Correcto. Pero yo creo que la propuesta que se está haciendo es una reforma. Y esa es la paradoja del Perú, ¿no? Porque el Perú crece y tiene más conflictos sociales, lo que pasa es que esto es una paradoja que se da en otros países. Cuando el país crece mucho, también crecen incluso más las expectativas de la población. La juventud quiere más empleo y quiere más salarios. Y los médicos también dicen, estamos creciendo, yo también quiero ser parte de este crecimiento. Pero bueno, tiene que tratarse. Este crecimiento no es solamente para algunos, no sigue lloviendo o chorreando, pero para siempre, cada vez un sector más pequeño, y las grandes expectativas que usted dice desborda, sigue siendo para las grandes mayorías. Es verdad. La distribución de la riqueza continúa siendo inequitativa. A nivel mundial, la distribución de las riquezas está siendo más inequitativa, pero a nivel del Perú ha mejorado la distribución de ingresos. ¿Usted cree? Sí, ha mejorado. Esas son las cifras oficiales. Es verdad que hay discusión sobre eso. Se ha reducido la pobreza y ha mejorado en algo la distribución. Pero es cierto que, digamos, casi todas esas mejoras se dan a niveles salariales bastante bajos. Yo creo que el objetivo de este plan de diversificación es llegar a tener niveles de empleo más complejos y mejor pagados. Y eso es un objetivo válido que además va justamente a, digamos, a responder a esa expectativa adicional o mayor que tiene la juventud peruana, ¿no? Ahora, está bien, el hecho de que uno pueda de repente producir más significaría tener mayores ingresos. Correcto. Pero eso también tiene un riesgo, podría ser hasta subjetivo, porque no necesariamente va a ir en función de una mayor eficiencia del trabajo. Hay que fiscalizar pues al milímetro a quienes son los empleadores, para que esos trabajadores justamente vean el mayor beneficio. Correcto. En realidad esto es una cuestión de dos sentidos, ¿no? Por un lado, promover inversiones en actividades complejas que requieren profesionales más calificados que van a ganar más dinero. Eso lo está pasando en China. Antes todo el mundo decía los chinos se pagan muy poco. No, ahora en China hay un montón de millonarios, pero también hay un montón de profesionales que ganan bien. Algo similar queremos acá. Pero también hay un montón de pobres. Es verdad, pero 800 millones de pobres han salido, digamos, de la pobreza en China. Eran pobres, ahora ya no son. Y lo que está pasando es que se está dando una diversificación de los ingresos. Profesionales bien calificados, que incluso se han educado en Estados Unidos, regresan a China, ganan bien. Acá queremos hacer algo similar, es decir, no solamente trabajadores de supermercados, de empresas de seguridad, sino profesionales calificados ganando buenos salarios. Solamente eso se da en actividades industriales, de exportación, actividades más complejas, que es lo que se quiere en el plan de diversificación. O sea, no es para todos, obviamente no es para todos los sectores allí. En realidad siempre hay una pirámide de ingresos. Porque al entender productividad tú no dices, más cantidad, pero ¿y la calidad?
También, es verdad. O sea, pero justamente nosotros tenemos una, digamos, empleocracia y trabajadores calificados en minería, algunos pocos, y bastantes en servicios. Actividades, digamos, industriales, no tanto. Y ahí podemos generar empleo más complejo y de mayor salario. Eso es lo que se busca, ¿no? Bueno, hoy vamos a invitar, señor Villarán, a recibir algunas llamadas aquí también. Correcto, de los oyentes. encantado, encantado. Estamos conversando con el ex ministro de Trabajo, Fernando Villarán, aquí en Radio Exitosa. Vamos a invitar al público también para que pueda alternar con sus comentarios alguna pregunta en particular al señor Villarán, para que ustedes también formen parte, porque estamos muy interesados en cómo va a funcionar también todo este plan de diversificación productiva que está impulsando el gobierno del señor Ollanta Humala. Teléfonos 251-9422 y 467-4497. Quería hacer un agregado. Claro, ¿sí? Justamente para debatir este plan de diversificación productiva estamos organizando en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya un debate el 19 de julio, este jueves, a las 7 p.m. en la universidad, que queda en la avenida Los Andes, 970, Pueblo Libre, enfrente de la clínica Estela Maris. Es abierta la invitación, así que todos los que están escuchando pueden ir, y ahí va a estar el ministro y vamos a tener 4 panelistas que van a comentar: Humberto Campodónico, Germán Alarco, José Gallardo, que además es director del Banco Central de Reserva, y Mateo Ballarín, que es un empresario de la Sociedad Nacional de Industria. Entonces, 3 académicos y un empresario debatiendo el plan de diversificación en la Ruiz de Montoya. ¿Con el ministro de Economía? El ministro de Producción. De Producción, sí, el Ministerio de Producción, efectivamente, que es el Piero que Gessi, tiene a su cargo. Exacto. Vamos con una llamada aquí en Radio Exitosa. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿De qué parte nos llama, señor? El Callao lo llamo. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Aldrin. Aldrin, a ver, Aldrin, te escuchamos. Un saludo para su invitado y básicamente para formularle una pregunta. Sí. Es el caso que a partir de la privatización de empresas públicas, la ley de contratación de extranjeros permite una cuota de contratación de extranjeros en las empresas que ya son privadas, ¿no? Digamos, por citar el ejemplo de las empresas Repsol, las empresas de telefonía, etcétera. En ese sentido, recibí la información, creo, en una oportunidad el Colegio de Ingenieros u otros han manifestado que se viene contratando personal extranjero, incumpliendo la ley de contratación de extranjeros, que básicamente se restringía al personal de gerencial. Sin embargo, viene haciéndose contrataciones a personal que no debería contratarse porque ya realizan aspectos no muy especializados o técnicos. En ese sentido, mi consulta sería si existe un departamento de fiscalización o inspectoría en el Ministerio de Trabajo con la finalidad de auditar estos abusos, excesos en la contratación de personal extranjero, de personal no especializado, ¿no? Bien. Lo otro sería respecto al plan productivo, que me parece muy importante, pero existen 2 expedientes en Indecopi, uno que producidos por productores, en este caso productivo se refiere al ron peruano, y el otro es los fabricantes de textiles, en ambos solicitando la intervención del Estado con la finalidad de salvaguardar o solicitud de salvaguardias. Sin embargo, el primer caso de petición de algodón contra la importación de algodones importados de Estados Unidos, Indecopi resolvió no aplicar derechos compensatorios contra el algodón subsidiado de Estados Unidos. Entonces, aquí viene el tema, ¿no? Si se trata de alguna manera promover sectores productivos específicos y el mercado o el órgano regulatorio no regula debidamente, entonces podría generar un efecto nocivo al resultado final. En el caso de los textiles con las importaciones chinas se solicitó aplicar salvaguardias por 150 partidos sanitarios, pero solo se aplicó a 5. También, en un sentido, se afecta la producción textil en el Perú. Entonces, tanto que estos datos podrían ir a la par con
con el plan, ¿no? Muy bien, Aldrin, correcto. Continuamos conversando con el exministro de Trabajo, Fernando Villarán de la Puente, aquí en Radio Exitosa, también decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, acerca de este plan de diversificación productiva que lanza el gobierno y que justamente usted nos contaba el próximo miércoles, ¿no? El jueves. Va a haber un debate. A las 7 p.m. Ajá. En la universidad, que es Paso de los Andes 970, Pueblo Libre. Correcto. Había una pregunta de nuestro amigo Aldrin. Correcto. Muy que tenía varias partes. Muy ¿no? buena la pregunta, muy interesante. Muchas gracias por ella. En primer lugar, las empresas extranjeras son bienvenidas al país, no solamente porque invierten, sino sobre todo porque traen tecnología que se difunde en el país y luego mejora la productividad. Y en ese sentido, digamos, tienen el derecho de traer a sus propios ejecutivos y algunos profesionales. No hay una norma muy fija, digamos, de que no pueden traer a tales o cuales, sino que esto se hace en un ambiente de una libertad empresarial. Pero es verdad que lo deseable es que maximicen el número de peruanos contratados, no solamente en los niveles de obrero, técnico, sino también profesionales e incluso ejecutivos. No hay una exigencia de cuotas limitadas. No hay una cuota fija, digamos, ¿no? Pero hay ciertas normas que deben cumplir ellos en materia de pago de impuestos, ¿no es cierto? Y eso sí, el Ministerio de Trabajo hace una supervisión. Pero en general yo diría que esto no es un problema, digamos, de las empresas extranjeras. Ellos les sale muy caro traer, digamos, personal de su propio país, ¿no es cierto?, para pagarle sueldos mucho más altos, y además tienen que traerle a la familia, ¿no?, ponerlos en colegios con otros idiomas, en fin, es complicado. En realidad yo no veo que esto sea un problema importante, pero claro, podría haber algún caso particular que sería materia de denuncia. La segunda parte de la pregunta era: ¿qué hacer frente a los textiles, la competencia textil de los países asiáticos y particularmente de China? Claro, nosotros podemos tener una estrategia defensiva, ¿no?, con lo cual poner salvaguardias o otras, digamos, medidas que podría tomar Indecopi y otras instituciones, o podemos tener una estrategia ofensiva, que es competir con ellos y ganarles la competencia, tener más productividad, y esa es la filosofía del plan de desarrollo productivo: ayudar a las empresas a ser más competitivas, diversificar su producción y poder competir. Es probable que en China todavía no le vamos a ganar en polos de $1, ¿no es cierto?, pero en polos de 20, 30 dólares, nosotros ya estamos en Estados Unidos y competimos con productos chinos en Estados Unidos y en Europa. Yo digo, ¿por qué no ampliar eso y ganar, digamos, nuevos mercados? ¿Y por qué no los mercados incluso de China y la India, que son los más grandes, en esos polos en donde nuestra ventaja competitiva es digamos, el algodón peruano, los diseños, o sea, polos de un precio mayor, no de los más baratos? Si eso lo hacemos bien y lo ampliamos, vamos a generar más empleo para peruanos. Vamos a recibir más llamadas de los oyentes aquí en Radio Exitosa, 251-9422-467-4499. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, señor. ¿De qué parte nos llama? ¿Cómo está, señor Arevalo? Buenas tardes. Acá llamando de Lima. De Lima. ¿Su nombre cuál es? Renzo. Renzo. A ver, Renzo. Escuchando atentamente a lo que dice el exministro, pero ¿Sí? yo la verdad que algunas cosas que él dice, la verdad que ya no sé, o sea, parece la demagogia de siempre, con todo respeto. ¿Cuál es el comentario concreto? Mire, porque él dice de que va a diversificar, pero o sea, que sea más claro, porque yo le digo por qué, porque esos TLC que se firmaron, por ejemplo, el mismo presidente Correa, que es ministro de Economía, él ha dicho que esos TLC son muy dañinos en la manera que se han firmado. Por ejemplo, en México, a México le ha ido muy mal. Ya después de 10, 15 años de que ha firmado su TLC, el empleo allá se ha precarizado y ha destruido su industria en todo sentido. Entonces, cuando el mismo presidente Ecuador Correa dice, sí, comercio sí, hay que hacer comercio porque en las ciudades modernas sería pues algo tonto, pero hacer un comercio no quiere decir pues firmar documentos que tú al final va en contra de los intereses de tu país. Por ejemplo, rápidamente, mire, en esos TLC se firmaron, como el oyente anterior dijo, vienen los ejecutivos de esas empresas transnacionales y ellos ocupan los cargos, y acá los peruanos no ocupan nada. Se tiene que hacer la transferencia tecnológica, no se hace. Entonces yo no sé en qué está favoreciendo estos TLC. Es más, esas potencias como Estados Unidos, ellos liberan de aranceles a sus productores y apoyan. Entonces,
acá realmente yo no sé jalado de la cabeza, pues estos derechistas, no sé, que son corruptos o se alían a estas transnacionales, porque en lugar de fomentar el trabajo, como él dice, porque nuestro trabajo, ¿qué hacemos vendiendo montañas? A ver, le digo, puro mineral. Si al final no es puede industrializar el país, si no se industrializa el país, pues el trabajo es precario. Entonces ahí es donde se tiene que apuntar, mejorar el trabajo y la calidad laboral. Gracias. Muy bien, Renzo, gracias por tu comentario. A ver. Sí, estamos en democracia y aceptamos todas las opiniones, ¿no es cierto? Incluso hasta con adjetivos, pero en fin, él coincide con nosotros en el sentido de que hay que diversificar la producción, que no podemos apostar solo por las materias primas. Y eso son actividades industriales, actividades más complejas que generan empleo de mayor calidad. Los TLCs lo que han hecho es abrir las puertas de los mercados, pero eso no quiere decir que hemos, digamos, logrado ganar los mercados norteamericanos o europeos o asiáticos, sino que eso depende de nuestra capacidad competitiva de los productos. Una cosa es que te abran la puerta y otra cosa es entrar, digamos, ¿no es cierto? Para entrar necesitas productos competitivos y esa es la filosofía del plan de diversificación. Cuando se escucha el malestar de la población, se coincide en el tema educativo, es porque los niveles de educación están pauperizados, pero sería bueno siempre explicar, siempre los oye las personas que van de invitadas, que tienen todo el criterio del mundo, decir de que eso a veces se trata por un tema de meritocracia y que se debe persistir, los gobiernos que sigan consecutivamente deben persistir que haya meritocracia en todo ámbito de la administración pública. Eso me parece para salvar y salvaguardar los intereses y de que haya todo una buena calidad educativa, tanto en distintos ámbitos. Entonces la pregunta sería, señor Villarán, usted puede coincidir conmigo con un ejemplo, por ejemplo, de mala gestión en la administración del burgomaestre de Lima. Parece ser que hay personas vinculadas a la Universidad Católica que prácticamente son los que gobiernan. De repente la señora Villarán está mal asesorada al respecto y sería bueno también de recurrir a profesionales de otras universidades. No creo que solamente la Católica se distinga por ser los non plus ultra, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, en realidad yo estoy completamente de acuerdo cuando se dice que la meritocracia es la clave. O sea, que la gente ascienda por sus méritos, por sus capacidades y por la capacidad de tener resultados, ¿no? Sí. Y eso es lo que se está buscando en el sector educación. Antes, digamos, se medía cuántos cursos habían dado. Hoy día se miden qué capacidad tienen los alumnos. Por eso en el examen de PISA, esa prueba PISA tienen capacidad para razonar matemáticamente, tienen capacidad para comunicarse, para leer, para entender los textos. Y eso es lo que se busca. Y los maestros que logren los mejores resultados deben ser más pagados que los que no lo logren. Y eso es meritocracia. Ahora, sobre el caso de la Municipalidad de Lima, yo no me meto, digamos, no conozco bien, así que esa pregunta sí la paso. No, bueno, ahí estamos hablando también de un tema ya que tiene un vínculo familiar también. Sí, entendemos y respetamos en todo caso también su respuesta, señor Villarán. Vamos con llamadas del público aquí en Radio Exitosa, 251-9422-467-4499. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿De qué parte nos llama? ¿Qué tal, señor Ángel? Le hablo desde David, desde Independencia. David, te voy a pedir que levantes más la voz, no sé si es posible. Te escucho muy lejos. ¿Aló? 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 Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿De qué parte nos llama? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Le llamo de Camaná. Camaná, Arequipa. A ver, le escuchamos, señora. Por favor, yo les suplico, les pido por favor que vengan, ustedes como periodistas aquí, y vengan a investigar lo que pasa en Camaná. Mire, le cuento. El alcalde que está acá hace unas obras mal hechas. No lo terminan de construir, por ejemplo, el terminal de Camaná no lo construye. Dice que va a hacer el hospital, tampoco lo hace. Ha hecho un bypass, que si ustedes vienen con sus periodistas a ver, no pasa un camión, no pasa, o sea, 2 puntos no pasan. O sea, están malgastando la plata que debe el Estado, o sea, nuestra plata. Bueno, ahora escuchen, miren con atención. Él se iba a presentar en la región en la región se iba a presentar como consejero. Ha pedido licencia por unos días, por casi ya como 4 meses. Mire, ha ido hace ya 5 días y se ha regresado.
en su lugar ha puesto al teniente, el que le sigue, pues, ¿no? Del alcalde. Ya, sí, teniente alcalde. Sí. Y ahora ha venido como si nada y lo ha votado al teniente alcalde. A ver, ¿cómo se llama el alcalde, señora, por favor, para continuar recibiendo más llamadas, si fuera tan amable usted? Se llama Víctor Chávez de la Cadena. Ya. Por Sí. favor, les pido, vengan, investiguen, averigüen, por favor. Él es alcalde de Camaná, ¿no? Sí, de Camaná. Muy bien, Hay mucha corrupción hay, por favor. Y encima se está presentando a la reelección, ¿no es así? Sí, está presentando la Bien, reelección. bien, Es son los... vergüenza. Bueno, son los electores, aparte de que las autoridades tengan que hacer su trabajo, los propios electores pues tienen que poner en la balanza ahí, ¿no? La ejecución de las obras, el uso del presupuesto, se ha cumplido o no se ha cumplido también con los ofrecimientos de la campaña anterior, están siendo beneficiados los ciudadanos allá en Camaná. Creo que todo eso tienen que evaluarlo los propios electores antes de darle la confianza a una persona que realmente no lo merece. Vamos con otra comunicación aquí en Radio Exitosa cuando son las 6:24. Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. ¿Qué Buenas tal? tardes a su invitado. ¿Qué tal, caballero? ¿De qué parte nos llama? Que nadie se puede negar que señor. haya meritocracia. Caballero, escúcheme por favor, para continuar escuchándolo a usted, por favor, bájele el volumen a su radio. Por favor. Entonces, nadie puede negar que haya meritocracia. Es importante. Pero también es importante que bajo ese pretexto no se cometa abuso. Por ejemplo, un comentario que diría a su invitado con respecto a la ley Servir. Hay trabajadores que tienen 25, 20 años, 15 años, y con la nueva ley Servir, estando dentro de la 276 del decreto legislativo, para que puedan pasar a la nueva ley Servir, se les va a liquidar todos sus años de servicio y van a ingresar a la ley Servir como trabajadores nuevos. Entonces, trabajadores que ya tienen 50 años, 45 años, ¿cómo va a ser su situación? Eso ya raya con el abuso. Hay otro aspecto también dentro de la ley Servir, que a los servidores públicos los menciona como trabajadores de actividades complementarias y que dice que su trabajo es eventual. Eso prácticamente es un abuso, porque hay trabajadores que, como le decía, tienen 20 años y recién se van a percatar que su trabajo es eventual, después de cuántos años de servicio. Lo lógico es que haya trabajadores que pasen con sus años de servicio, como es en un Estado de Derecho, donde se respeta realmente los derechos laborales, porque no debemos cuidar y caer en lo que continuamente vemos en las empresas privadas. ¿Qué sucede? Contratan trabajadores por 3 meses, 5 meses, hasta lo hacen trabajar firmando un contrato en blanco. Y luego, una vez que no les son útiles, lo sacan de su trabajo sin ningún tipo de derecho. Tampoco nos debemos llegar a ese extremo. Es cierto que se requiere un aspecto en todos los niveles, empezando hasta del presidente de la República. Todos, congresistas, ministros, ganando 30.000 soles en cada uno de los sectores de haber efectivamente que ingresen las personas que son más capaces y preparadas. Correcto, muy bien, señor, muchas gracias. Siempre pidiendo a los oyentes que sinteticen sus ideas también para que nos alcance el tiempo y podamos responder a todos. A ver, señor Villarán, ¿un comentario? Totalmente de acuerdo con la meritocracia. La ley Servir es parte de la reforma del sector público del Estado. En este momento el sector privado en el Perú tiene un liderazgo, está creando, digamos, riqueza, empleo, pero el Estado claramente está muy atrasado, es muy ineficiente y hemos visto está plagado de corrupción por los casos de los gobiernos regionales y otros. Y por lo tanto es urgente una reforma del Estado. Y la ley Servir es una parte de esa reforma, creo que es algo que tiene que ser complementado. Sin embargo, usted ve que hay mucha resistencia. Es verdad, pero la filosofía principal es la meritocracia, que entren al Estado los mejores, por concurso, que asciendan los mejores, los que dan resultados en todos los servicios públicos. Los demás van quedando rezagados. En realidad yo creo que no hay que dejar a nadie fuera. Particularmente yo no soy de esa idea. Yo creo que una persona que no está rindiendo en un cargo, hay que darle la oportunidad de reciclarse, darle un curso o varios cursos, o ir a una universidad o un instituto tecnológico y que entre de nuevo al mercado laboral en un puesto donde sí puede rendir. Eso es lo que tiene que hacer un Estado que se preocupa por su población, y de hecho lo hacen los estados de los países más desarrollados. Hay un reciclaje permanente de la fuerza de trabajo
para que esté en donde debe cumplir y donde debe rendir más, digamos, ¿no? Y ganar más, por supuesto, también. Sí, correcto. Muy bien, don Fernando Villarán, muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Exitosa. Encantado de estar acá y bueno, todos estos minutos de diálogo con ustedes y con los radioescuchas ha sido muy satisfactorio para mí, así que hasta cualquier momento para poder visitarlo de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido el exministro de Trabajo aquí en Radio Exitosa.